en materia del gasto de esa urgencia que hoy tenemos? Mayor transparencia, entonces, y mayor eficiencia a la hora de que lleguen estos subsidios. Ñangarecó, de hecho, tenemos que decir que, bueno, si bien se notificaron a 328.000 personas, no tengo el dato de cuántas efectivamente recibieron el dinero, porque una cosa son las notificaciones y otra es que puedan disponer de sus respectivas billeteras. En el caso de Putumayo, como decías vos, Luis, hay una mayor eficiencia, obviamente, pero de todas maneras todavía no se siente en la población que esté un poquito más holgada, aunque tampoco podemos hablar de que con este dinero puedan llegar durante mucho tiempo más a abastecer las necesidades básicas. No va a estar holgada de ninguna manera, y tenemos que pensar que esta cuarentena todavía no sabemos cuándo va a llegar a su final, pero cuándo va a empezar a flexibilizarse la cuarentena, como para pensar que este dinero pueda aguantar 15 días, 20 días, un mes, ya teniendo un mes de marzo, porque acuérdense que el 11 de marzo empezamos la cuarentena y mucha gente ese 11 de marzo se quedó sin su ingreso, porque con lo que decías vos, Luis, ese tercio de la población que tiene su actividad económica en la informalidad o formalidad, pero que tiene que salir a ganársela, ¿verdad? Claro, o sea, tiene que hacerla todos los días. Justamente ahí viene la cuestión de la seguridad. Y si les parece, vamos ya con el invitado que tenemos hoy, el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Hola, Euclides, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? Hola, Menchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ministro? Así ves, amigo. Por fin. Era momento. Sí. Bueno, si te parece, Euclides, quiero entrar en esto que estamos diciendo. Tiene que ver con esa desesperación que hay en la gente. Muchos quieren salir a como dé lugar. O sea, les parece menos riesgoso el COVID, que todavía parece una cuestión lejana porque tenemos pocos muertos principalmente, que la urgencia del día a día, que tienen que buscar qué comer. Entonces quieren salir a la calle. Y da la sensación, esta es una impresión nomás, Euclides, que se está aflojando un poco el control. Yo no sé si es cansancio de parte de los que están haciendo este control, la policía, la Fuerza Armada, que están haciendo un trabajo titánico, o si sencillamente están empezando a ser un poco más laxos con la gente por la misma desesperación que tiene esta. Las dos cosas, Luis. Yo creo que hay una suerte de laxitud de los órganos de control, una laxitud que responde a la comprensión, porque las fuerzas de seguridad, que también padecen de la incertidumbre económica, hace que sean más flexibles en cuanto a control. ¿Qué quiere decir? Eso que no son excesivamente estrictos, en primer lugar. En segundo lugar, hay una suerte también, no sé si de desesperación, pero de fatiga de quienes se encuentran o se encontraban voluntariamente encerrados. Casualmente estuve leyendo un trabajo de este genetista americano David Quammen, que en su libro Contagio sostiene que esto que está pasando es porque los políticos, por lo tanto los estados, no se prepararon para esto. Y tampoco se preparan para el cambio climático que más gente va a matar. Pero yendo ahí, dentro de ese contexto y el espíritu del decreto, por lo tanto, el espíritu del reglamento es que la gente cumpla en lo posible y aplicamos o queremos aplicar lo que se llama el síndrome de la canilla, del robinet, dicen los franceses. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar, ¿por qué? Porque la gente necesita una suerte de expansión psicológica, pero no en el desorden, no en el caos. Ahí de vuelta vamos a tener que ser muy estrictos, pero mientras haya una obediencia civil al protocolo sanitario, la gente puede empezar a hacer gradualmente, sobre todo los cuentapropistas, peluquero, electricista, jardinero, o sea, albañil en este caso, si se empieza a mover la construcción. Creo que ahí habría que tener cierta tolerancia. Pero es un poquito, a ver, complicado, me parece lo que vos estás planteando, Euclides, sobre todo porque a criterio de quiénes queda, digamos, el abrir un poquitito la canilla, como decís vos, y volver a cerrarla. O sea, me parece que puede ser un poquito delicado. Te explico. A ver, recordemos que la conducción política de la gestión pública queda a cargo del Ministerio de Salud. Nada hacemos sin consultar al conductor de la política sanitaria, que es el ministro Mazzoleni y su equipo. Entonces, él nos va diciendo por una evaluación permanente cómo hacer. Segundo,
Policía y Ministerio Público estamos trabajando coordinadamente. ¿Qué quiere decir coordinadamente? No es como aplicar, sino estudiar los distintos procedimientos para que la operación Candilla no se convierta en un chorro interminable. Y tampoco en un cierre total como sucede de repente cuando durante el verano ESAP no funciona porque no puede. Vale decir que no es complicado, pero tampoco es muy fácil. Este es un aprendizaje cotidiano. Ministro, ¿y cuánta gente en el registro hoy tienen ustedes que fue imputada después de una detención de la policía? Y sobre todo, ¿dónde están? Porque en las comisarías no van a estar todas esas personas y hay alguna gente que ya refiere inclusive en denuncias públicas en redes sociales que solamente terminó siendo un apriete por parte de la policía. ¿Cuánto tenés para salir? Gente que se ha identificado y que ha denunciado este mecanismo de apriete por parte de la policía. Hay más de 3.000 aprehendidos. Hay como 900 imputados. Y efectivamente, las comisarías no solamente no dan abasto, sino que aunque hubieren, no se puede permitir estar más de 10 personas. Entonces tenés que liberarlo de alguna manera. En cuanto al apriete, y esto es muy bueno, que la gente haga la denuncia no por WhatsApp, a la comisaría y al Ministerio Público, porque a mí no me sirve la denuncia por WhatsApp, salvo que sea con nombre y apellido, dónde y cómo. Porque esto es también parte de la responsabilidad ciudadana. Porque si efectivamente hay esa operación apriete, yo le suelo decir a alguien, me dijo, me pidió 300.000, le di 150 y pase. Entonces eso es un pelotudo, no tenías que haberle dado un puto peso. Y el otro, decime quién es y lo castigamos. ¿Por qué? Porque la gestión indecorosa de un fiscal, de un militar o de un policía nos puede afectar ese comportamiento responsable que lo está haciendo la mayoría de los que integran las fuerzas de seguridad. Esa operación de apriete yo no descarto, pero para que sea punible y castigado debe ser responsablemente denunciado. Y no es la cuestión de irse preso nomás. Yo creo que hay que multar a la gente. Ahora, quiero ir otra vez al tema de a la figura de la canilla Euclides. Sí. A ver, en este momento vos decías fuera de micrófono, el decreto es bastante amplio, o sea, no es determinante. Vos decías, por ejemplo, de tu opinión, que las peluqueras pueden estar haciendo su trabajo siempre que se ordene, entren, tomen nota, turno y vengan 2 o 3 en el día o 4, no sé. ¿No te parece que deberían estar aterrizando esto de manera más reglamentada, inclusive estableciendo, por ejemplo, ok, los lunes las peluqueras van a poder, claro, los martes los electricistas, porque si no, el discurso que estamos teniendo, esta charla inclusive, puede confundir a mucha gente y vos tenés mañana un montón que sale y dice, yo soy electricista, yo soy plomero, yo soy peluquero. Y a propósito de lo que dice Luis, complementando nada más, vos le preguntás a Teresa Sosa, por ejemplo, y porque hacemos consultas así puntuales en la radio, de gente que te llama y te dice, yo hago tal actividad, ¿será que yo puedo salir? Le preguntás a Teresa y te dice, no, vos no podés. No estás dentro de las excepciones. ¿Se puede aterrizar, reglamentar el tema de abrir y cerrar canillas? Estamos trabajando en eso y casualmente ayer sábado trabajé muchísimo con Teresa Sosa y su otro colega porque están trabajando fenomenalmente en Asunción. Lo que queremos es propagar en toda la República y no querríamos caer en ese decreto cada 15, cada 8 días, cada vez más reglamentado. Lo que queremos tener es un manual, policías y fiscales, para que podamos efectivamente decir, bueno, vos podés, vos no podés o vos podés de esta manera. ¿Por qué? Porque el espíritu del decreto es cumplir rigurosamente las normas, pero como no hay un enfrentamiento, o no debiera haberlo, entre la salud y la economía, queremos también proteger la posibilidad y la capacidad del trabajo. Mucha gente dice, no, pero la peluquería, bueno, es esencial. ¿Cómo que no va a ser esencial? Un problema de higiene. Va a ser una cacharanda cagada. Aparte, para el peluquero es esencial. Claro. Primero para el usuario. Claro. Primero. Y para el peluquero es su fuente de ingreso. De eso él vive, de eso él come.
Ahora, Euclides, mucha gente que fue imputada y mucha gente que fue aprehendida tenía las mismas excusas, digamos, o las mismas motivaciones que pueden tener hoy otras personas para decir, sí, yo necesito salir a trabajar, porque mucha de esa gente que fue aprehendida estaba en las mismas circunstancias, a lo mejor de esa peluquera o de ese electricista, y a esa gente se le dijo que no, e incluso se le abrió probablemente se haya cometido alguna arbitrariedad involuntaria por querer aplicar rigurosamente el decreto. Por eso es que nosotros queremos entrenar tanto a las personas que están en el Ministerio Público como en la policía para poder identificar el que quiere laburar, el que quiere vagar y el que quiere trabajar responsablemente. El caso del electricista. El electricista es un nombre clave. Si se te descompuso el televisor, dice, no, pero eso es un artículo de lujo. Anda, ¿qué artículo de lujo si no es por la televisión? ¿Cómo carajo te vas a informar de lo que está pasando? Vale decir que hay que tener... Es lógica pura. Pero el problema, ministro, es como plantea Luis. ¿Cuántas veces, discúlpame, pero ya te escuché decir que el peluquero puede trabajar? Y al día siguiente salió el propio presidente a decir, o el propio ministro de Salud, cuarentena total. Y los que no están en el documento se quedan en casa. Entonces la sensación que queda es que Eucliden de Goei está bien, no es Eucliden Go por el rango, es el ministro. Pero lo dijo el ministro, no lo dice ningún documento. Pero... Y como yo, que ya tengo el pelo así, voy por la calle y le digo al policía que me ataja, me voy a la peluquería, sin que el hombre me diga, señor, usted no está en la excepción, vaya a su casa. Te voy a dar una respuesta práctica. Van a pedir la peluquería, la peluquería es todo un deroga, ¿ve? Entonces vos en tu casa tenés todas las normas de higiene y de protección. Claro, parece una contradicción que yo digo una cosa por la mañana y por la tarde parezco como desautorizado. No, porque esto es un zigzag. Este es Operación Teyú, no lo que ustedes están pensando. Operación Teyú, ese que se va, se queda quieto, hace esto, mira y después camina otra vez o vuelve. ¿Por qué? Porque las circunstancias son sumamente cambiantes. Yo me acuerdo del último decreto, yo salía a las 10 de la mañana y dije que había una cierta apertura y por la de negativo, ni en botipá. ¿Por qué? Porque el presidente consulta con su ministro de Salud y el ministro de Salud dice, esta apertura o abertura no es conveniente, y así tenemos que ir acostumbrándonos. Y no es que a mí se me ocurre, a mí me mueve la lógica y el espíritu del decreto y me baso en lo que dice Mazzoleni. A mí no es que yo sea un documento. Si no está escrito, claro, si no hay te dan ninguna un tirón de garantía. oreja después de que decís eso en una conferencia de prensa, digamos, o en una radio. No llegás un tirón de oreja de parte de Mazzoleni o del presidente de la República. Porque yo cumplo estrictamente lo que me dicen. Y cuando yo digo hoy, puede un electricista trabajar y Mazzoleni me dice mañana, ¿sabes qué? Ahora vamos a suspender. Y entonces yo automáticamente le digo al electricista, ¿sabes qué? Guarda tu tijera y tu cable en de pitao, bebé. Ahora, pero digo, va y viene, no es tan sencillo. No. Ahora, te pregunto esto, Clevo, tenés, digamos, tu doble calidad político, o sea, olés cuál es el escenario, el ambiente, entendés cómo está viviendo la gente, y además estás en este momento administrando, digamos, el aparato de control del Estado. ¿Hasta dónde se puede aguantar esto, Euclides? O sea, siendo muy honesto, dos cosas, ¿verdad? Sí. La gente, porque vos sabés que el hambre puede más que la posibilidad de que te vayan a sancionar o lo que fuere. Mira, Luis. Y las propias policías y la Fuerza Armada, ¿hasta dónde van a poder soportar este sistema? Mira, Luis, yo recibo permanente reproche, inclusive del Ministerio de Salud, por mi exposición casi a diario. Porque yo estoy obligado a medir la temperatura social. Es más, yo no vaya a creer que yo solamente hablo con Mazzoleni, hablo con tu siguiente invitado. Porque yo le pregunto, al decirme una cosa benigno, ¿hasta dónde aguantamos? ¿Por qué? Porque yo necesito ir midiendo para poder aplicar con rigor, pero con comprensión social, la cuestión de la seguridad interna, aplicando la ley, aplicando el decreto. Pero un batallón de harapientos, un batallón de hambrientos, yo no estoy en condiciones de frenarlo. Es más, no lo voy a reprimir, jamás. Vale decir entonces que hay que evitar esa explosión social, haciendo llegar esa plata a la que te refería, que además de ser insuficiente, no llega todo aún.
Yo creo que se puede ir corrigiendo. ¿Y por qué es importante esto que ustedes están haciendo todos los domingos? Porque de alguna manera están informando a la gente, están inclusive explicando nuestras propias contradicciones y al mismo tiempo vamos dándole conciencia cívica, porque esto va a terminar. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar con la sanación de nuestra economía. Y eso vos, Luis, lo sabés más que nadie. Y Benigno, que es extremadamente prudente y conservador, de repente no tiene todas las respuestas a la pregunta. También hablo con la gente de la producción, también hablo con los sindicatos. Yo tengo una visión más o menos integral. De repente me putean y me dicen, Manapio Endeñe me teco asunto cuave, la educación no va contigo ni los sindicatos. ¡Mentira! Yo estoy obligado como ministro de Relaciones Interiores a enterarme del entorno social al que le tengo que ayudar a cumplir el protocolo sanitario, o si no, no se salva. ¿Y hasta cuándo podemos llegar con una cuarentena absoluta? O con yo esta no me quiero cuarentena atrever, con pero yo creo concesiones. que vamos a tener todavía 8 semanas, más o menos, para poder tener la más absoluta seguridad, porque vamos a tener más muertos, vamos a tener más recuperados. Euclides, cuando decís 8 semanas, te referís al total de semanas de cuarentena, no 8 más, además de las que ya tuvimos. 8 para adelante. 8 para adelante. 8 para adelante, además de las que ya tuvimos. Yo creo que a mediados de junio, yo me puedo equivocar y me baso un poco en el termómetro de los epidemiólogos, Sí. porque de aquí a 8 semanas vamos a tener la menos cantidad de contagiados. Porque ya vamos a estar lo suficientemente contagiados, lo suficientemente fallecidos, lo suficientemente recuperados. Repito, estoy haciendo eco de lo que los epidemiólogos dicen. Por ahí es antes, pero yo no quiero despertar esperanzas ¿Y fraudulentas. cómo bajarle la fiebre a esa temperatura social que referías, Euclides? Y no hay otra forma más que tirando plata. Por eso es que es importante la cuestión de la obra pública, porque la obra pública es la que tira más plata a Bueno, la pero gente. fíjate que empezaron a abrir la canilla un poquito más grande para que entrara a operar la obra civil y al día siguiente Claro, porque no hicieron marcha llegaron, atrás. no de llegaron insumos. los insumos que ahora ya están. No están del todo. No están del todo, pero por eso te digo, acá es la canilla. O sea, importante precisar esto, cuando vos decís 8 semanas más, estamos hablando de una cuarentena que va a tener sus grifos, es decir, Intermitente. acá Sí. abrimos el sector obra pública, en esta semana abrimos el sector o empezamos a abrir algunos servicios, o sea, no estamos hablando de todo el mundo en su casa y encerrado. No, a ver, Porque yo creo que 8 la semanas gente, no la queda gente nadie. en lo posible, la mayoría de las personas tienen que quedar escondidas todavía, sobre todo los adultos mayores y aquellos que tienen una enfermedad subyacente. Por eso yo también tengo que hablar y hablo con Liz Kramer, hablo con Carla Basigalupo, porque me tengo que enterar cómo viene y cómo. Entonces, de acuerdo, eso voy. Porque a mí me pregunta, dice, ¿puedo hacer mudanza? Yo le llamo previamente a Liz Kramer, digo, ¿cómo hacemos esto? Forma parte de la cadena logística del transporte de mercadería. Entonces, lo colocamos. Pero siempre, siempre a quien pregunta y le doy una respuesta afirmativa. Ponete tapaboca, quédate en tu casa la mayor cantidad posible, no te mezcles, no amontonamiento, etcétera, etcétera, que ya sabemos. Sobre todo, higiene. Higiene. La peste mató a media Europa por mugre, sucios, por la puercos. mugre. Bueno, definitivamente hemos aprendido algunas medidas de higiene que ya las tenemos, no sé si incorporadas definitivamente, pero en algunas hemos mejorado notablemente, Euclides, pero de todas maneras, lo que te decía Luis, ¿verdad? 8 semanas más es un tiempo insoportable para muchos sectores de la población. O sea, yo no creo, y el Ministerio de Hacienda tampoco tiene el dinero para seguir dando subsidios, o sea, ni siquiera han llegado los que se prometieron en un primer término. Estamos hablando de por lo menos 2 meses más. ¿Sabes por qué yo me imagino el peor escenario? Porque si sucede, ya estuvimos preparados. Y si viene antes, se disfruta mucho mejor. Yo creo que se va a abrir, no sé, pero yo no le puedo decir de una manera irresponsable. ¿Sabe que en 14 de mayo todo el mundo a la calle? No. Pero sí tenemos que empezar a pensar en la economía. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos haciendo cuarentena, los que más saben tienen que empezar a usar su cabeza y sus contactos
para la reactivación. Se habla mucho de los préstamos de Itaipú, de las binacionales, de nuevos créditos, de nuevos subsidios. Los estados no quiebran. Y el problema está en quién paga la cuenta. Vamos a farrear. ¿Cuánto cuesta la farra? Vamos a saberlo después. Y sobre todo, ¿quiénes los va a pagar? De ahí la importancia, porque vivimos la cultura de la sospecha, tenemos que despejar, además del funcionamiento de control de los órganos republicanos, habría que inventar una especie de junta patriótica de gendarmería fiscal, porque yo, el que recibo el crédito, tengo que controlar no solamente a quien me dio la plata, cómo voy a pagar esa plata que me llega. Vale decir que esta es una etapa de ejercicio. Esto que estamos haciendo hay que hacerlo más frecuentemente. ¿Quién es el que está trabajando puntualmente en ese protocolo para saber dónde abrimos la canilla y dónde ajustamos de nuevo? Salud es amplio. ¿Quién es el hombre del Ministerio de Salud que ya está trabajando en, como discutíamos el otro día con Luis, alguien tuvo que haber autorizado desde el Ministerio de Salud que obras civiles tengan luz verde para poder salir? Sí. ¿Quién es? No, yo hablo con Mazzoleni y hablo con Portillo. Con Portillo nos vemos toda la siesta, nos dormimos, nos aburrimos o nos peleamos en el Consejo de Defensa Nacional, donde estamos evaluando. Esto es una evaluación permanente, que es lo que tiene que terminar, y a mí eso no me satisface del todo, porque todavía no planificamos, todavía no organizamos, porque estamos en una etapa de guerra en que hay que reclutar talentos. Por eso es que aquí hay que dar tregua a discusiones pelotudas de orden, qué sé yo, casuístico, teológico o ideológico. Como el zurdo de Sequera. No es un problema de izquierda o de derecha, es una pelotudez catedralicia. Pero acá lo urgente es cómo salvar vidas protegiéndonos de antemano, el anticipo a la salud, para frenar la muerte. Y por otra parte, preocuparnos cómo carajo salimos económicamente de esto. Se nos va a ir acabando el tiempo, Euclides. Esto es demasiado importante. ¿Quién está trabajando en ese protocolo, Euclides? O sea, lo que vos estás explicando es muy razonable. Está diciendo, tenemos que mantener esta cuarentena de alguna manera, porque eso nos da tiempo para seguir armando nuestro sistema de salud. Si no, van a atropellar los enfermos y se nos van a morir de a miles, lo que está pasando en el mundo. Perfecto. Pero vos sos consciente de que, además de eso, hay hambruna, hay gente desesperada y alguna salida tenemos que ir dándoles. Cuando hablamos de salida, hablamos de, bueno, hoy van a estar las peluqueras, ¿cuáles son los protocolos? Hoy van a estar los electricistas, ¿qué tiene que cumplir? Porque convengamos que el electricista y la peluquera, al igual que pasa con usted, jamás tuvo que enfrentarse a una situación como esta, no sabe cómo hacerlo. ¿Quién está haciendo ese protocolo y cuándo se va a dar a conocer, Euclides? No te puedo decir quién, pero te puedo decir quiénes estamos en eso. El Ministerio de Salud, Industria y Comercio, Trabajo y de alguna manera Obras Públicas. Y paralelo a eso, y mañana y pasado, mañana tengo una reunión con el comandante de la policía, Fuerzas Militares, Ministerio Público y yo, para ver cómo aplicamos el protocolo cada 48 horas, no cada semana. ¿Por qué? Porque necesitamos eso que vos estás diciendo. Cómo ir manualizando y quiénes van a ir saliendo de a poco. Porque electricista, peluquero, albañil, el zapatero. El otro te va a decir, ¿y yo vendedor de ropa cuándo? ¿Y yo dueño de un restaurante cuándo? Claro. O sea, la cosa es compleja. Por eso es que hay que pedir a la gente no solamente paciencia, sino creatividad. Hoy me llamó una chica, no sé ni quién, yo me paso respondiendo. Si algo me aturde es responderlo WhatsApp, porque soy torpe digitalmente y quiero responder a todo. Me dice, yo estoy inventando una especie de piloto para si llueve podés usar tu tapabocas. Ahora moviste ahí piloto, coave. Me dijo, yo y mi familia necesito un permiso. No, mi reina, vos lo que tenés que, en todo caso, si alguien te pregunta, me estoy yendo a esta parte que me piden esto. O sea, pero todo eso hay que ir manualizando. Repito, celebro este tipo de encuentros, aunque a veces algunos dicen, de la puta, todo el día te pasaba hablando con la gente de la prensa, trabajando de las cosas. ¿Y cuándo van a dar a conocer esos protocolos? Y esta semana. Esta semana. Bueno. Esta semana, porque eso es lo que hablamos inclusive con el ministro Mazzoleni. Yo soy un tipo muy disciplinado. A mí me pueden decir que me hago el loco de repente. Jamás. El guión me lo da el Ministerio de Salud. El guión me lo da el ministro Mazzoleni. Y en el acto yo me meto la lengua, ya sabe de dónde, si es que me equivoco o me apresuro.
Euclides, gracias por tu tiempo. Se nos fue el tiempo acá, pero así seguiremos hablando en un abruptamente próximo ustedes. programa. Mira, Así me de traen, abrupto. me hacen hablar y de Siempre repente me dicen, te "Pero quedas con tu amigo Arturo, ¿qué te quejas? ¿cómo? Siempre Después te quedas con tu amigo Arturo. Muchas gracias. Gracias, Euclides.